Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Mauricio Incapié. Yo soy profesor investigador de la Corporación Universitaria Americana. Voy a proceder a compartir pantalla para hacer la ponencia correspondiente. Ya les voy a decir cuál es el nombre. Lo que nosotros pretendemos en esta presentación es mostrar el estudio bibliométrico alrededor del impacto del geoturismo. Este proyecto es presentado por su servidor, Mauricio Incapié, el investigador Oscar Cuellar Rojas, el doctor Alejandro Valencia Arias, el estudiante Jefferson Quiroz Fabra y la estudiante o investigadora Lina Marcela Cifuentes Correa. Este proyecto está enmarcado en un proyecto de conciencia que estamos desarrollando al interior de la Corporación Universitaria Americana con la colaboración del ITM y de la Corporación de Economía Naranja, denominado Propuesta Integral para la Prevención del Conocimiento de la Diversidad Natural y Cultural de los Parques Naturales de Colombia a partir de su pertinencia como geoparques UNESCO a través del uso de tecnologías inmersivas para la generación de contenidos creativos. Vale, entonces vamos a hacer una introducción a todo el tema de geoturismo, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias. Lo que nosotros buscamos con el proyecto inicialmente es, primero, entender lo que es un geoparque, y me refiero al proyecto que estamos ejecutando con Conciencias. Entender lo que es un geoparque, cuáles son los parámetros para que se defina un área protegida como geoparque, y a partir de ahí, entender que hay otros conceptos que son muy importantes que se conectan con este concepto de geoparque, como es el concepto de geoturismo, que se define o se centra en la geología y el paisaje, que busca mejorar características geográficas aprovechando los elementos geológicos del paisaje para el disfrute y el desarrollo de la economía. Entonces, ¿esto qué permite? El entender el geoturismo permite que trae beneficios socioeconómicos en áreas como la educación, la investigación y la conservación del medio ambiente. La investigación por todo lo que se puede hacer y que no se ha hecho. La educación porque permite apropiarse de elementos que se tienen en el caso de nosotros en nuestro país Colombia, que es tan rico en biodiversidad, y los beneficios económicos de todo lo que se deriva del turismo y de las poblaciones que están cercas a estos sitios geoturísticos. Entonces, lo que pretendemos en esto es hacer un estudio de cómo se ha movido el tema a nivel científico y su relevancia. La metodología que nosotros utilizamos es una metodología de establecer unas ecuaciones de búsqueda y en este caso, como podemos observar, tenemos el término geotourism, o geological tourism, ¿sí? Y la palabra impact, definidas para que sean buscadas dentro del título de los artículos, el abstract y las palabras claves. ¿Vale? Entonces es interesante entender que dentro de las bases de datos que buscamos, como por ejemplo Scopus, a través de esta ecuación de búsqueda encontramos 85 resultados, con esta ecuación que podemos ver acá. Los resultados los definimos en dos: indicadores de cantidad, que se refiere al comportamiento de las publicaciones hechas según el año, el país, la revista, los autores, etcétera. Y los indicadores de calidad es el impacto de los trabajos investigativos en el campo de interés, en este caso el geoturismo, medido a través de ¿qué? Pues de las citaciones, que es lo que nos permite verificar la calidad en el campo de la investigación. Qué tan replicables o qué tan citados son los trabajos. Entonces, lo primero que nos podemos encontrar aquí nosotros son los resultados en indicadores por cantidad y en las publicaciones por año. Podemos apreciar en la gráfica que desde el 2002, después, cerca del 2003, antes del 2003, y hasta el 2020, hemos visto un crecimiento en las publicaciones relacionadas con el geoturismo. Podemos observar que en el 2005 hubo cierto número de publicaciones interesantes, alrededor un poco más de 20. Luego, en los años 2006 hasta el 2008 y un poco más, no hubo casi publicaciones, y luego antes del 2009
se empezó a disparar otra vez el número de publicaciones referentes al geoturismo, donde podemos encontrar un pico en el 2014 aproximadamente con 9 publicaciones y un pico en el 2019 con 12 publicaciones del área. Vemos entonces que hay un crecimiento exponencial, ¿sí?, en los últimos 5 años, del 18.7%. Y si hacemos una referencia al 2002 en el acumulativo, un crecimiento sigmoidal de aproximadamente el 47% en publicaciones acumuladas, de nuevo, entre el 2002 y el 2020. Otro parámetro que es importante en los indicadores de cantidad es la vida media de la literatura científica. En este caso, la vida media de la literatura científica para estos artículos es de alrededor 4.2 años en los últimos 5 años, o sea, en estos últimos 5 años, y esto, un promedio de 4.2 más o menos por acá, en los últimos 5 años, y esto está relacionado con el número de citaciones que tienen los artículos años por año, y cómo se va disminuyendo ese número de citaciones, o cómo va aumentando. Esa disminución o ese aumento verifica o tiene impacto en la vida media de la literatura científica. Las publicaciones por revista, nos encontramos, por ejemplo, con una publicación bastante interesante que es GeoHeritage, con alrededor de 20 publicaciones. Luego sigue el GeoJournal of Tourism and Geoscience, que tiene alrededor de 7.5 publicaciones, casi 8. Y luego los otros journals que vemos de ahí para abajo hasta encontrarnos con el Acta Geográfica de Eslovénica, que tiene 2 publicaciones aproximadamente. Entonces, es interesante ver que GeoHeritage es una de las publicaciones, o de las revistas, perdón, que más publicaciones en esta área de geoturismo publica. ¿Y esto por qué sucede? Porque GeoHeritage es una de las pioneras en este tema del geoturismo. Los resultados e indicadores de cantidad relacionados con los países que más publicaciones sacan de esto. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con Italia, que tiene alrededor de 12 publicaciones. En el caso de Latinoamérica, el único país que nos encontramos es Brasil, con alrededor de 9 publicaciones. Le sigue Polonia, luego está Australia con 8, el Reino Unido con 5, Eslovenia con 4, y lo que siguen son Estados Unidos, Portugal, España y Malasia con 3 publicaciones cada uno. Como podemos observar, para la ecuación de búsqueda, en relación con todo lo que hemos visto hasta el momento en indicadores de cantidad, no son muchas las publicaciones que han salido frente al tema. Podemos encontrar que las áreas más oscuras, como vemos aquí en la barra, donde más publicaciones se tienen, y las más claras donde no. En otro caso, los otros países todavía no tienen publicaciones. Resultados de indicadores de cantidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tipo de publicaciones. Aquí nos damos cuenta que del 100% de las publicaciones, más del 75% corresponden a artículos científicos. Luego le sigue el 14.1 con papers de conferencia. Luego el 7.1 en otros, que pueden ser libros, capítulos de libro, y el 3.5% de las publicaciones totalizadas corresponde a revisiones. Los indicadores relacionados con el autor. En este caso vemos, por ejemplo, que Newsom es el autor que más publicaciones tiene, alrededor de 40 publicaciones relacionadas con el tema de geoturismo. Luego le sigue Dowling R con alrededor de 30 publicaciones, y así nos vamos yendo hasta Marchaco M con 20 publicaciones. Esto aquí es muy interesante observarlo porque empieza a mostrarse una tendencia frente a cuáles de los autores hay una mayor relevancia en las citaciones también, porque lo vamos a ver más adelante, donde encontramos la relación entre los dos. Las citas por año y las publicaciones las encontramos en un pico inicial, cuando el tema, como lo veíamos en las gráficas anteriores, cuando empezamos los indicadores, con 60 publicaciones en el año 2002-2003 aproximadamente. Luego, vuelve y corresponde un bache, como lo veíamos también en las gráficas anteriores, donde no hay casi citaciones porque no hay muchos artículos, y luego hay un pico bastante interesante en el año 2012, donde hay más de 100 publicaciones, de citas por año en las publicaciones. Las revistas más citadas, entonces aquí nos encontramos en Natural Area Tourism, Ecology Impacts and Management Second Edition, donde tiene más de 500 citaciones, y GeoHeritage
con 180 citaciones aproximadamente. Entre este primer journal y GeoHeritage hay más del 50% de todas las citaciones con respecto a las otras que tenemos en la gráfica, como por ejemplo el Journal de Ecoturismo, el Acta Geográfica de Eslovenia, el Geoscience de Suiza y los otros que tenemos en orden descendente. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por lo que mencionaba anteriormente, por ser revistas pioneras en el tema. Al ser pioneras, pues tienen mucha más relevancia al abrir los temas de investigación y son estas de las que más se citan. Otro resultado en indicadores de calidad son las citaciones por país, donde interesantemente encontramos que es Australia el país que más citaciones tiene de acuerdo a las publicaciones que han salido de allí, con más de 700. Luego Italia, con 100 aproximadamente. Luego sigue Serbia y así sucesivamente, donde nos encontramos más o menos en la mitad, con el Reino Unido y en el último lugar, España. Las citaciones por tipo de publicación, entonces nos encontramos aquí una relación en el cual el 48.3% son artículos de investigación, es decir, los investigadores citan a los artículos de investigación de los que ya hemos hablado, y el 43% de los libros, porque también hay libros muy interesantes en el tema, como por ejemplo del autor más citado, es uno de los libros, tiene un libro de referencia en geoturismo y es uno de los más citados, y el 8.7% de otros, como pueden ser capítulos de libro, literatura gris, entre otros. Aquí vemos la relación, como lo mencionaba ahora, están los autores que mencionaba yo hace un momento, que son Newsom D. y Dowling R., donde tenemos, esta era la gráfica que teníamos, alrededor de 40 publicaciones acá y alrededor de 30 publicaciones en el segundo autor, y cómo han venido creciendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entre este autor, que es Newsom, y Moore, tienen más del 50% de las publicaciones, y de ahí para abajo están Thea House, R. Dowling, que lo tenemos también en la tabla, Olaf y otros. Y esa es la forma en que ha venido creciendo las citaciones para esos autores. Podemos entonces mirar acá que Newsom y Moore son de los autores o investigadores más reconocidos en el tema, sin dejar aparte que también hay otros que vienen también aumentando, como son Hoss y Dowling. Entonces, los resultados en las tendencias temáticas, ¿cuáles son? Entre el 2002 y el 2014, nosotros podemos ver en la barra que es de color gris, que es desde 2002 hasta el 2014, que hay unas tendencias en desarrollo del turismo, desarrollo sostenible y turismo patrimonial. Esos tres son los temas principalmente desarrollados en esos artículos que están en la ventana de tiempo entre el 2002 y el 2014. En los últimos 5 años, es decir, del 2014 al 2019, encontramos que hay una tendencia en cultura patrimonial y en los países que desarrollan estos temas. ¿Vale? Por eso nos encontramos aquí, como por ejemplo Italia y Brasil. Obviamente Brasil porque tiene un patrimonio natural bastante interesante o geoturístico bastante interesante, y Italia también en conjunto con el patrimonio cultural, y ellos a nivel de investigación mueven todos los tipos de patrimonio, histórico, cultural, natural. Ese es un país muy fuerte en eso. ¿Qué tenemos como conclusiones de este trabajo de investigación en el marco del proyecto de conciencia mencionado inicialmente? Que el geoturismo es un tema recientemente explorado, como lo podemos ver, porque no son muchas las publicaciones relacionadas específicamente con geoturismo. ¿Sí? Que las publicaciones han presentado un crecimiento aproximadamente exponencial desde el año 2002 hasta lo que va del 2020 y que va a seguir con esta tendencia. Que la producción académica del geoturismo, el 50% de lo que analizamos y revisamos, se centra en dos revistas, ¿sí? En dos revistas especializadas, que es la de Geoturism y la otra que mencionamos. Y que de igual manera son pocos los países y los autores que llevan la delantera en cuanto al número de publicaciones en el área, por lo que ya hemos mencionado que es un tema realmente nuevo. En cuanto a tendencias temáticas, se destacan el desarrollo del turismo, el desarrollo sostenible, el turismo patrimonial, el ecoturismo y el impacto ambiental. En estas tendencias se puede ver el impacto que ciertos países dentro del estudio de geoturismo tienen, como lo son Italia, Brasil y Reino Unido. Bueno, espero que esta charla haya sido de su interés. Agradezco muchísimo el hecho de que ustedes puedan
observar esta presentación y mi correo electrónico es emincapié@americana.edu.co por si tienen alguna inquietud frente al tema. Muchísimas gracias.